pues estábamos hablando de la concordancia entre sustantivos y artículos, ¿sí? Que el artículo es la palabra que va antes del sustantivo, ¿sí? Y que pueden estar en género femenino o masculino. ¿Se acuerdan ustedes del género? Género femenino y masculino. Y que el número es singular o plural. Entonces, vamos a recordar. Los artículos y los sustantivos siempre deben concordar en género y número, lo que significa que si el artículo es femenino, plural, el sustantivo también debe ser femenino plural. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer acá un ejemplo. Entonces tenemos el martillo. Él es el artículo masculino, ¿cierto? Martillo es el sustantivo. Entonces, él es el artículo que va antes del sustantivo. Martillo es el nombre de la palabra, el nombre del objeto. Entonces, él siempre va antes del sustantivo. ¿Sí? Entonces, y el martillo está en masculino, género masculino, y como es uno solo, es singular. Ese es el número. Entonces, decimos el martillo, ¿listo? Las flores. Las flores está en género femenino, ¿cierto? ¿Cuál es el artículo? Las. ¿Cuál es el sustantivo? Flores. Y las flores está en plural. ¿Por qué? Porque son varias. Cuando hablamos de singular o plural, nos estamos refiriendo al número del sustantivo. En una actividad yo les había puesto a ustedes que escribieran en el libro, que escribieran el número. El número me refiero es que si es singular o plural. Y un niño por ahí colocó que el 4, 6, 8, no es colocar números como tal, o cualquier número, no. Es colocar si es singular, que significa uno solo, o si es plural, que indica que son varias, muchas. ¿Me hago entender? Vuelvo a repetir, entonces, el martillo está en género masculino. ¿Listo? Es singular porque es solamente uno. Las flores está en género femenino, que corresponde hacia la hembra mujer, y es plural porque son varias. ¿Ok? Ahora, recuerden que el artículo es el que está antes del sustantivo. Entonces, en este caso, él es el artículo, martillo es el sustantivo. Lo mismo acá en las flores. Las es el artículo y flores es el sustantivo. ¿Listo? Entonces, continuamos con otro ejemplo. Tenemos los carros. ¿Los carros en qué género están? En masculino. Los carros están en género masculino, ¿cierto? Y es plural, ¿por qué? Porque son varios, son muchos. ¿Y cuál es el artículo? Los. Los es el artículo y el sustantivo es carros. Carros, que es el nombre de los objetos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, los carros. ¿Ok? Los artículos, carros, sustantivo. Género masculino y número plural, porque son varios. Vamos ahora con la estrella. La estrella está en género femenino porque es la, que corresponde hacia la mujer o la hembra. Entonces es femenino, la estrella. ¿Ok? Y está en singular porque es solamente una.
La estrella. Y la es el artículo y estrella es el sustantivo. ¿Entendido? Bueno, vamos con otro ejemplo. Entonces, esta va a ser una actividad que ustedes van a hacer. ¿Qué tienen que hacer, chicos? De acuerdo a las imágenes que vemos a este lado, ustedes tienen que escribir acá el artículo. Entonces, el primer dibujo corresponde a la primera barra, al primer cuadro. Entonces, tienen que escribir el artículo y el sustantivo. La segunda imagen con el segundo cuadro, artículo, sustantivo. Tercera imagen con tercer cuadro, artículo, sustantivo. Y cuarta imagen con el cuarto cuadro, escriben cuál es su artículo y cuál es su sustantivo. ¿Listo, chicos? Ya para terminar, vamos con la tareita. Entonces, esta tareita no la voy a revisar el día de hoy, no creo que alcancemos, sino que la reviso para la próxima clase de lenguaje, es decir, el jueves. ¿Qué van a hacer? Van a resolver los puntos de la página, de la página 71. 1, 2 y 3. ¿Listo? No tanto como problemas, sino puntos. ¿Listo? Punto 1, 2 y 3 de la página 71. Y van a imprimir esta hojita. La imprimen y van a solucionar la guía. Dice, arma la carpa del circo formando enunciados recortando las palabras de la derecha. Es decir que hay que recortar estas palabras. ¿Ok? Y también las pueden colorear. Fíjate que concuerde artículo, sustantivo, adjetivo y verbo en género y número. ¿Cómo así? Voy a explicar. Entonces, acá van a colocar el artículo. Por ejemplo, las. Las es un artículo. Las mariposas. Mariposas. Entonces ya tenemos artículo y sustantivo. Son, que es el verbo. Son, entonces acá buscamos la palabra son. No está. Entonces las mariposas mejor vuelan o brillan, revolotean. Revolotean. Revolotean sería el verbo. Entonces, las mariposas revolotean. Revolotean es el verbo. Alegre. O mejor, felices. Las mariposas revolotean felices. ¿Ven? Entonces, esas palabras, esa frase la van a colocar en la primera hilera, formando la oración. Las mariposas revolotean felices. Felices es el adjetivo, es decir, lo que hacen, la cualidad, si es azul, grande, pequeño, si están felices, tristes. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de que ustedes coloquen artículo. Primero va artículo, luego va el sustantivo, luego va el verbo. Acuerden que el verbo son las palabras que vienen de las terminaciones ar, er o ir. Y por último va el adjetivo, si es azul, si están alegres, brillan, iluminan. Bueno, dice, recuerda si el sustantivo es masculino, el artículo y el adjetivo que lo acompañan también tienen que ser masculinos. Si el sustantivo se encuentra en plural, el adjetivo y el artículo deben ir en plural. Es decir, siempre deben concordar en género y número. Claro que sí. Ustedes no pueden colocar, por ejemplo, las mariposas o los mariposas, ¿cierto? Porque no concordaría. O la mariposas, porque no habría una concordancia. Si el artículo está en plural, también el sustantivo tiene que estar en plural, el verbo también tiene que estar en plural y el adjetivo también tiene que estar en plural. Porque ustedes no pueden, por ejemplo, colocar la
mariposas, revolotean, alegra, ¿cierto? O o las árboles, ¿cierto? Las niños. No, ustedes tienen que tener una concordancia entre palabra y palabra. No podemos colocar la, mariposas, ilumina, felices, porque no habría una concordancia. Si el artículo está en plural y está en femenino, el sustantivo también tiene que estar en plural y en femenino. Lo mismo que tiene que estar en plural el adjetivo y el verbo. ¿Listo, chicos? Entonces acá terminamos como tal la actividad y la tarea del día de hoy.